veces me dicen, ay, no te creas la única feminista. Mujeres Creando no es la única organización feminista de Bolivia. Y es absolutamente cierto. Eso es por demás cierto. Yo soy la primera en ser muy consciente que eso no solo es cierto, sino que podría ser una riqueza. Hay quichicientos grupos, grupitos y grupetes colectivos autodenominados feministas. Hay quichicientas ONGs que usufructúan de la condición de ser feministas. Y hay 3 kilos de funcionarias públicas de altos cargos, inclusive ministerios, que están ahí a cuenta de llamarse feministas. Sin embargo, lo que voy a compartir con ustedes es la primera y la única crítica feminista de la tarjeta censal que se haya expresado públicamente. Y ustedes me dirán, bueno, María, o sea, el censo es el 23 de marzo. Estamos a 3 semanas. ¿Qué andas ahorita tarde? Bueno, quiero decir que lo hago como el hada mala del cuento de la Bella Durmiente. Es decir, como la que nunca fue invitada a fiesta alguna. Es decir, como la que nunca fue invitada a mesa de discusión alguna. Porque nosotras no estamos en los registros del Estado. Porque no le somos funcionales. Me escribía Gabriela Reyes, que ha sido exfuncionaria de alto rango del Ministerio de Gobierno en el gobierno de Luis Arce, pero también integrante del MAS y funcionaria en una serie de instancias. Yo he hecho esa crítica. Pero entonces quiere decir, y no me hicieron caso, quiere decir, Gabriela, que no tienes peso ni tú, ni tienen peso ninguna de las autodenominadas feministas dentro del Estado. Y que no han hecho la crítica públicamente. Y que no creen en la politicidad del feminismo, que es enunciarlo colectivamente y plantearlo no solo como demanda, sino como indignación. Así que bueno, esta es una crítica, muerto el burro, tranca el corral, es decir, que no remedia nada, pero que sirve para sentar un precedente y plantear una interpelación. Aquí viene la crítica feminista al Censo de Población y Vivienda que se va a realizar el próximo 23 de marzo. Título: En esta casa no hay jefes ni jefas. Empiezo por decir que apoyo la realización del censo y manifiesto mi respeto a todos, todas y todos y cada uno, una y une de quienes voluntariamente censarán el próximo 23. Esta no es una crítica para destruir, para boicotear, ni para joder. Necesitamos un censo y hay que hacerlo. Esta crítica feminista no puede modificar la cartilla censal, pero puede evidenciar la mirada que el Estado expresa en la cartilla sobre la sociedad. Y estamos en un Estado secantemente patriarcal. De despatriarcalización no hay joven. Me han robado la tesis para manosearla como un juguete y nada más. Marianela Prada, no sirves para nada. Viceministra de Comunicaciones, no sirves para nada. Senadoras, diputadas, cuotas biológicas, no ideológicas, no sirven para nada. Viceministras presentes en el gobierno no sirven para nada. De despatriarcalización en el Estado no hay nada. Ahora voy a empezar a detallar
Porque son críticas que no las he desarrollado en función de la teoría del censo. Son críticas que las he desarrollado en relación a la cartilla censal, con cartilla censal en mano. Empezamos. Todos los datos, escuchen esto bien, todos los datos del censo están estructurados en base al concepto jefe o jefa de hogar. Digan lo que digan las y les demógrafos, se trata de un sesgo patriarcal que impone la idea de convivencia en familia a partir del concepto de jefatura. Uno o una que manda, uno o una que decide, uno o una que habla por los demás. De hecho, eso es así. Es decir, las preguntas de la vivienda las tiene que responder el jefe de hogar, como si no las pudiera responder el niño más avispado, la hija mayor o cualquier otro integrante. Justo los tres males de la sociedad boliviana que es tan autoritaria. El problema no es tener buenos jefes o buenas jefas. El problema es entender que las sociedades funcionan mejor sin jefes, con relaciones de corresponsabilidad colectiva comunitaria. Y hay muchas, eso no es una utopía a la que llegar. Hay muchas colectividades que funcionan de forma horizontal. De hecho, yo estoy segura que aquí ustedes ahorita se estarán preguntando, pucha, y en mi casa no hay jefe, ¿cómo le vamos a hacer? En mi casa no hay jefa. Y no hay jefa no porque no hayan responsabilidades, no porque no se pague la luz, no porque no vivamos bonito, sino porque queremos vivir bonito. Queremos decir claramente que se podía haber obviado ese concepto y las preguntas que responde el jefe o jefa del hogar podían haber sido asumidas por cualquier integrante de esa comunidad familiar. De hecho, y sin idealizar, por favor, muchas mujeres que rompen con el hombre violento refundan su convivencia con las guaguas en términos cooperativos y horizontales, donde las decisiones de qué comer, a qué hora ir a dormir, dónde ir de vacaciones, qué arreglos hacer y otras decisiones importantes se toman en colectividad. De hecho, muchas mujeres, entre comillas, mal llamadas solas, madres solas, si no funcionarían en relaciones cooperativas y colaborativas con sus guaguas, no podrían funcionar 24 horas. Por lo tanto, justamente es en ese tipo de estructuras no jerárquicas donde están surgiendo otras formas de socialización, niños que cocinan, niñas que opinan, jóvenes que cuidan y cosas muy lindas. Entonces, sí, pero el censo no es para eso. Bueno, el censo introduce desde la mirada del Estado una subjetividad en la sociedad. Ese es el carácter político del censo. El censo es un hecho político. El censo introduce desde la mirada del Estado una subjetividad en la sociedad. ¿Por qué? Porque funciona como espejo. La pregunta del jefe o jefa de hogar no debería ni es necesaria, es ideológica y es patriarcal. Dos, en el capítulo de trabajo es largo. Es todo un cuadradito con varias preguntas. En el capítulo de trabajo se habían olvidado, no se toma el trabajo llamado de cuidados, que es el trabajo que las marxistas llaman como trabajo reproductivo, que la sociedad como jerga llama trabajo doméstico. Yo no me juego por ninguno de los tres términos, porque el trabajo de cuidados, de cuidar del otro, la otra, el otro o la comunidad, no es un término que desecharía completamente, aunque está muy ONGizado y asumido por ONU Mujeres. Tampoco desecharía el término marxista de trabajo reproductivo, porque si bien tiene el sesgo de que
el supuesto trabajo reproductivo no produce riqueza, sino que sirve para reproducir la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo no podría reproducirse sin el trabajo reproductivo. Entonces, igual es un trabajo estructural a todas las sociedades del mundo. Y es la forma de subvención de las mujeres al sistema capitalista global en general. Porque no está reconocido como trabajo, está reconocido como trabajo en la Constitución Política del Estado Boliviano, pero en los hechos del censo no lo recoge como trabajo. Para que vean lo enunciativa, lo lírica, lo genérica que puede ser la Constitución, está escrito ahí. Pero además grandes masas de la población no lo reconocen como trabajo y de hecho ninguna institución estatal lo reconoce como trabajo. Por esa razón, por ejemplo, por decir un docente que muestra que es docente o un estudiante, una estudiante que demuestra en su trabajo que es estudiante, tiene media hora de tolerancia para que pueda ir a estudiar, porque estudiar es importante. Pero una mujer que asume el trabajo del hogar en su casa no tiene esa media hora de tolerancia. Ahí se ve las doble, triple jornada de trabajo que la han denunciado las feministas hace 500 años y es una denuncia muy pertinente. Era muy importante que en el censo el trabajo de cuidados reproductivo o doméstico sea capturado como dato. Debió además existir un desglose de las principales tareas del trabajo doméstico y preguntar quién las hace y cuánto tiempo se utiliza para ellas. ¿Quién limpia en la casa? ¿Quién cocina? ¿Quién hace las compras? Por lo menos esas 3 tareas. ¿Quién cría y cuida a las guaguas? Y no me digan que eso es poca cosa. Se hace un desglose detallado, por ejemplo, en el censo, de lo que se hace con la basura. Y a mí me parece eso muy bien, es una gran innovación de este censo. Está apareciendo la basura. La botan, no la botan, cómo la botan, dónde la botan, perfecto. Me parece muy bien. No se podía en el capítulo de trabajo recoger el trabajo doméstico. No me digan que eso es para encuesta de hogares, porque no es lo mismo una encuesta de hogares, que es un muestreo sobre un pequeño pedazo de la población, que un censo de población y vivienda. Porque además el poder pedagógico de un censo es de gran escala, porque hay miles de censistas, porque hay millones de cartillas y porque los datos hay que desglosarlos. Así que se olvidaron del trabajo reproductivo, que es el trabajo estructural y la forma de subvención del sistema capitalista patriarcal a escala mundial, que hacemos mayormente las mujeres. Voy a la tercera. Bueno, en el capítulo de trabajo entre paréntesis debería estar la pregunta, ¿tiene trabajo? Y la persona debería poder responder sí o no. Porque la percepción de si tienes un trabajo o no es fundamental. Esa pregunta al gobierno no le conviene. Porque mucha gente diría que percibe que no tiene trabajo. Sin embargo, tiene una actividad económica que es de subsistencia. ¿Por qué no tiene trabajo? Entonces, ahí también hay una ambigüedad, general sobre trabajo, con la cual yo también soy crítica, porque cuando yo hago una crítica feminista, no quiere decir que cierro los ojos y lo otro no me interesa. El feminismo que yo practico es un feminismo que se pregunta todo. Vamos a la tercera crítica. Esto es un escándalo en el siglo XXI. Y es el capítulo de fecundidad. Fecundidad y reproducción, si quieren. Resulta que solo las mujeres somos portadoras de fecundidad. ¿Qué clase de estupidez es esa?
No es una estupidez, es un sesgo patriarcal. Todo hombre que eyacula sin condón está teniendo un comportamiento de reproducción irresponsable. Es más, si medimos fecundidad en las mujeres y fecundidad en los hombres, es más alta la fecundidad masculina que la femenina, porque un hombre, en todos los casos en los que eyacula, podría generar un embarazo. Pero las mujeres, en todos los casos que tiene un coito, no podría quedar embarazada porque depende de su ovulación. Pero resulta que en este capítulo de fecundidad solo se toma en cuenta a las mujeres, como si los hombres no tuvieran fecundidad y no debieran, sobre todo, hacerse cargo de su fecundidad. Háganse cargo de su fecundidad. Y este estado patriarcal niega la fecundidad masculina a favor de la irresponsabilidad paterna. Eso es patriarcal. Casi la totalidad de las preguntas de ese capítulo debieran ser dirigidas a los hombres también. Por ejemplo, ¿cuántos hijos nacidos vivos tiene? ¿Qué tal interesante sería preguntarle a un hombre? ¿Cuántos hijos nacidos vivos tiene? 500 hombres dirían, no sé. No sé. O 500 hombres dirían un número mayor de hijos de los que están supuestamente criando. Esto me parece muy grave. Por ejemplo, a la mujer se le pregunta, ¿dónde tuvo su parto? ¿En un hospital, en un centro de salud? Al hombre se le debería preguntar, ¿asistió usted al parto? No, no asistí al parto. O sí asistí, ¿cuántas veces? Si tiene 5 hijos, ¿en cuántas veces estuvo en el parto? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Pero claro, este estado patriarcal carga la fecundidad sobre las mujeres y a partir de la fecundidad, la maternidad la carga sobre las mujeres y no hay un capítulo sobre paternidad. No hay paternidad. En el Censo de Población y Vivienda no hay paternidad. Porque en Bolivia no hay paternidad tampoco. No hay un ejercicio de paternidad social que implique labores de crianza, labores de un montón de cosas. Eso es peor que un sesgo patriarcal. Y aquí continúo en ese capítulo. ¿Saben cómo se titula el capítulo de fecundidad materna? Se titula Preguntas para mujeres mayores de 12 años. Y me dan ganas a mí de llorar cuando veo eso en la cartilla censal. En Bolivia es una realidad extendida que las niñas están pariendo, con lo cual es correcto señalar 12 años. Pero el título del capítulo debió ser Preguntas para niñas mayores de 12 años y mujeres adultas. Y esta no es una cuestión menor. Esta adultización de las niñas en el parto es violencia patriarcal. Es violencia patriarcal. Es un sesgo patriarcal de más, es decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Las mujeres enfrentamos todos los días en la universidad un docente misógino, niñita. Te trata de niñita, o sea, te infantiliza. Un padre autoritario te infantiliza, niñita. Un jefe autoritario te infantiliza, niñita, cuando eres una mujer adulta. Pero resulta que a la niña, cuando la violan y la hacen parir, la adultizan. ¿Para qué? Para borrar el acto de violencia.
Marianela Prada, no sirves para nada. Gobierno patriarcal. Continuamos. ¿Por qué reniegas, María? ¿Por qué gritas? No estamos sordos. Eres vulgar. ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir tranquilamente que se está adultizando a niñas violadas que se les obliga a parir? Y que la cartilla censal normaliza, suaviza, eufemiza, adultiza un hecho social tan grave. Es un sesgo patriarcal demasiado obvio que en lo referido a la paternidad no haya preguntas, pero todo se cargue sobre las mujeres, mientras que en las preguntas sobre trabajo, el trabajo que mayormente asumimos las mujeres, como es el trabajo doméstico, no se haga ni una sola pregunta. Se trata de un sesgo patriarcal grotesco, gigante, que responde al tipo de Estado que tenemos. Y tengo varias críticas más a la cartilla censal que las voy a enumerar. Estas que les he explicado eran las centrales. Y aquí vienen estas otras que no son menos importantes, pero que de alguna manera rebalsan al feminismo. Aquí va. En la cuestión de la autoidentificación indígena, creo que se debió introducir el concepto de plurimulti. Entonces, ¿se autoidentifica usted con algún pueblo indígena? Sí, no. ¿Con cuál? Y luego, ¿se autoidentifica usted como plurimulti? Sí, no. La idea de ninguno que han introducido es completamente nefasta. Vamos a explicarlo. Se debió introducir el concepto plurimulti, de manera que ese ninguno no sea beneficio de un blanqueamiento de la sociedad como fue el caso de la categoría mestizo a lo largo de toda nuestra historia. Es decir, el Alvarito que está perdido en el bosque, perdido en Achumani, con su hija en el Franco, comprando blanquitud para su hija, porque salir del Franco boliviano es comprar blanquitud. Fanático de esta cuestión, pero bastante obtuso. La autoidentificación indígena es muy importante, pero construirla en términos de una dicotomía, hay una autoidentificación o ninguna, es racialización. Por el hecho básico de que no solo quien es indígena tiene adscripción étnica. Esto es muy importante. Es decir, solo los indios, lo voy a decir en términos muy grotescos, cargan su indianitud. Y los blanquitos, que supuestamente existen, que yo creo que no existen, no cargan nada, son lo universal. No, todos, todas y todes tenemos una carga étnica que reconocer. Hay un dicho popular en el Perú muy interesante, jocoso. El que no tiene de minga, tiene de mandinga. Así dicen en el Perú. Que quiere decir, ¿quién no es cholo aquí? ¿Quién no es cholo aquí? Entonces, pensar que la identidad étnica no la tienen las les no indígenas es una racialización. Y voy a continuar con mis críticas. Paso a la siguiente. Vamos con un poquito más.
Yo creo sinceramente que se debe hacer el censo de las y les bolivianes exiliadas del neoliberalismo, porque somos una sociedad en diáspora y en la pregunta sobre migración debería figurar si manda dinero esa persona que se fue y cuánto. Ahí me han discutido largamente que un censo es territorial y es población en territorio. A mí me parece muy grave que seamos tan cuadrados. Somos una sociedad cuyo producto de exportación de mayor valor, y me duele decirlo, son trabajadores y trabajadoras que además mantienen un arraigo muy fuerte a través del folclore, las remesas, y convertirles en parias es dejarles fuera del censo. O dejarles fuera del censo es convertirles en parias. Bolivia tiene que hacer un censo de población exiliada. El director del censo me decía, el director del INE me decía, no, a largo plazo, a 10 años plazo, como todos los países hacen censos, nuestros bolivianos en Brasil van a figurar en el censo que haga Brasil y podemos cotejar esos datos y a ver cuántos bolivianos hay en Brasil. No, pero necesitamos un censo muy rico sobre la población boliviana en Brasil. No necesitamos saber cuántos son. Necesitamos toda la riqueza de una cartilla censal. Y por lo tanto, sí hay que superar la idea de que censo es número de población por territorio. Es decir, ¿cómo no vamos a hacer un censo de nuestros exiliados y exiliadas del neoliberalismo cuando son masas y masas de personas a quienes se les está negando incluso documentación? Se les están negando hasta los derechos básicos. Bueno, sigo con las críticas a la cartilla censal. Vamos al tema de la identidad sexogenérica. Está muy bien que en la cartilla censal aparezca la identidad sexogenérica como algo que hay que preguntarse. ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? Y lo dices tú, no lo dice el censador, la censadora. Lo dices tú, porque la autoidentificación sexogenérica es tan autoidentificación como la autoidentificación étnica. El problema está en las opciones, porque deberían figurar, ahí figura solamente hombre o mujer, y deberían figurar las posiciones, ninguno o ambos, atendiendo a la ambivalencia sexual, que es una realidad social profunda, que está presente y que deberíamos haberla consignado así. Sigo con las críticas a la cartilla censal. El censo no es número de pobladores o pobladoras por territorio, que es lo único que les interesa a los políticos, sino que se convierte en un evento de carácter pedagógico, ideológico, que transmite la mirada del Estado sobre la sociedad y provoca en la sociedad una suerte de espejo. Yo quiero contarles a propósito de esto una anécdota muy fuerte que me ha pasado a mí en mi vida y que ha convertido el censo en un evento trascendental en mi vida. Bueno, no específicamente en mi vida, pero un evento trascendental al que he asistido a través del anterior censo. Aquí va la anécdota. En el último censo, o sea, el anterior, estuve con mi padre a solas respondiendo la cartilla. Toda mi familia ya había muerto, solo quedábamos él y yo. De hecho, ese censo fue 2 meses antes de que él muriera. Y cuando le preguntaron la autoidentificación indígena, mi padre dijo quechua. Y cuando le preguntaron la lengua materna, mi padre dijo quechua también. Y se le salieron un par de lágrimas. Entonces yo le dije, pero ¿para qué estás llorando? Si es una cosa muy bonita lo que has dicho. Y él me dijo, porque nunca lo he dicho. De hecho, yo misma, como hija, soy testiga de que él hizo un esfuerzo autodestructivo muy grande toda su vida
por representar, por representarse como un hombre blanco mestizo. Y fue un esfuerzo gigante. Mi papá era un hombre muy silencioso, hablaba muy poco, era muy inseguro al hablar, era moteroso. Siempre le corregían mis hermanos, es decir, el día que la mirada blanca sobre él ya no estaba, mi padre se autoidentificó como quechua. Y fue un alivio para él, ni duda cabe. Entonces el evento censal genera una situación muy peculiar. Que un censista, una censista, que la gente mientras más popular, más en serio la toma, porque es la mirada del Estado, pregunte quién cocina, es todo un debate familiar, es muy importante. Bueno, para terminar, yo me declararé buenayek porque no soy ninguno. Y quiero burlar la dicotomía entre ninguno versus indígena que la tarjeta censal propone. Ese es un error histórico que afectará a los pueblos indígenas nuevamente. Estas son mis críticas feministas a la tarjeta censal.